Vamos a comenzar con nuestro autor del día de hoy, Maslow. ¿Sí? Y les voy a pedir que hagan anotaciones. ¿Sí? Anotaciones sobre qué. La clase de hoy, perdón, le apreté ahí una reacción por error ahí a lo que viene siendo el chat del Skype, ¿sale? Les voy a leer, chicos y chicas, y quiero que hagan anotaciones, ¿sí? Después de las anotaciones yo desarrollé lo que vienen siendo 4 diapositivas principales donde como pongo así lo más concreto posible la información o la vida de este autor, ¿sí? Que es Abraham Harold Maslow, ¿sí? Sí es bien importante, bueno, si surgen dudas, chicos y chicas, que hagan las preguntas, ¿no? Que me interrumpan. Les voy a leer de 2 libros el día de hoy, información sobre la biografía de este autor, ¿sí? Antes de comenzar a leerles la información sobre la biografía de este autor, ¿sí? Bueno, les menciono o les refiero, si se fijan aquí en esta primera diapositiva, en esta presentación, se dice que Maslow fue el precursor de la psicología humanista, ¿sí? Y viene su edad de nacimiento, él es neoyorquino, ¿sí? Nació en 1908 y murió en 1970 en California. Aunque es neoyorquino, sus padres son rusos, ¿sí? Son rusos inmigrantes que van a venir a Norteamérica desde muy jóvenes a vivir, y entonces este personaje pues va a nacer ya como norteamericano, aunque pues tenga un origen distinto, ¿no? La imagen de este personaje es la imagen de Maslow en su etapa de adulto maduro, ¿sí? Entonces, aquí se habla de que es el precursor de la psicología humanista. Si se fijan, con el autor anterior que vimos, que fue Gordon Allport, pues se habla sobre él precisamente y se refiere que por las ideas que Gordon Allport tiene, pues se le podría decir que fue como el iniciador de la psicología humanista, ¿sí? Más sin embargo, no fue así. La psicología humanista como tal, Gordon Allport fue como el antecedente, ¿no? Y se le puede luego catalogar dentro de este ramo porque tenía ideas o una concepción muy parecida del ser humano a la que tienen los psicólogos humanistas. Pero el mero de esta teoría, ¿sí? De este movimiento, porque fue un movimiento social, ¿sí? Fue un movimiento político, fue un movimiento económico, lo que es denominada el humanismo, y en la psicología lo que va a ser la tercera fuerza de la psicología. Tenemos que la primera fuerza de la psicología es el psicoanálisis, ¿no? Tenemos el contrapeso, que es el conductismo, y la tercera fuerza pues vendrá siendo o será la psicología humanista. Entonces el mero de esta corriente va a ser este personaje, ¿sí? Un erudito también que escribió y desarrolló mucho una concepción del ser humano muy distinta a la que plantea el psicoanálisis y también muy distinta a la que plantea el conductismo, ¿vale? Entonces, hablar de Maslow es hablar también del humanismo como corriente filosófica, ¿sí? El humanismo como corriente filosófica y posterior la psicología humanista, ¿sí? Como esta tercera fuerza que se separa de la concepción psicoanalítica y de la concepción conductual del conductismo, ¿sale? Les voy a hablar un poquito a grandes rasgos y quiero que vayan haciendo anotaciones sobre lo que son los antecedentes de la psicología humanista, ¿no? Porque la psicología humanista, su surgimiento, los precursores y principales representantes, pues
va a partir, ¿no? De su fundamento se va a dar en 1929, ¿sí? En 1929, ¿sí? Con el presidente Roosevelt en Estados Unidos, que es influenciado por Dewey, un intelectual, para crear su política del New Deal, ¿sí? Cuyas características son el optimismo por la capacidad del ser humano y la búsqueda de las libertades básicas, ¿sí? El optimismo por la capacidad del ser humano y la búsqueda de las libertades humanas, que se van a publicar en el New Deal, ¿sí? Y posteriormente el humanismo, ¿sí? Se va a enriquecer de la inmigración de los europeos que escapaban del nazismo, ¿sí? Yo les he dicho pues, que es muy importante pues, comprender a la psicología humanista o a esta tercera fuerza, ¿sí? A los autores que vamos revisando, con el contexto sociocultural que va a acontecer en esos momentos en el mundo, ¿no? Como la guerra, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, que es cuando hay una persecución por los judíos o por todo aquel que no estuviera a favor de los ideales nazistas, y pues muchos de los intelectuales terminan refugiándose en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, otra de las escuelas que también tuvo mucha influencia sobre la psicología humanista fue la psicología de la Gestalt de Max Weber. ¿Sí? Yo les he hablado de Max Weber, que es el fundador de la psicología de la Gestalt, una corriente alemana, ¿sí? Que se funda en 1912 con la publicación de un artículo de este autor del cual les acabo de hablar, ¿no? Y este autor, Max Weber, va a conocer también a Maslow, ¿sí? Va a interactuar con este personaje también, ¿no? O sea, pues todos los intelectuales que venían desde Europa a Estados Unidos se van a empezar a relacionar entre ellos, ¿sí? Y en 1961, chicos, van a hacer oficialmente lo que viene siendo la psicología humanista con una publicación que es el Journal of Humanistic Psychology. Y en 1962 se va a fundar la Asociación Americana de Psicología con Abraham Maslow, ¿sí? En relación a lo que va a ser la psicología humanista, ¿sí? Pero van a ser oficialmente en 1961, ¿sí? Y la psicología humanista no va a negar el condicionamiento del conductismo o el análisis que puede explicar la patología, ¿sí? Sin embargo, va a sostener que podemos tener una mirada más amplia y más completa del ser humano. ¿Sale, chicos y chicas? A ver, quiero que alguien abra su micrófono y conteste a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir también en Estados Unidos por ahí de los 1600, los 1960, 1950, un movimiento que se empieza a gestar en los 1950, pero va a tener su auge o su apogeo en los 1960? ¿Quién sabe sobre este movimiento que ocurre en Estados Unidos? Que pueda abrir su micrófono y compartirlo con el grupo. ¿Qué les pueden compartir sus tíos abuelas cuando hablan de los 50 y los 60? ¿Qué movimiento hubo? Un poco de historia, chicos y chicas. ¿Nadie? ¿En serio? Eh, el muro de Berlín. ¿Quién? El muro de Berlín. No, Michelle, fue otro evento. Les estoy hablando de un evento, de un movimiento cultural que ocurre en Estados Unidos entre los 50 y los 60. Fue un movimiento cultural. ¿A alguien pistas?
Les voy a mandar un Profe. monito que les puede. Sí, Profe, la Guerra Fría, sí. ¿Mandé? la Guerra Fría, No. La Guerra Fría no fue precisamente en Estados Unidos. Miren, les voy a mandar un sticker, bueno, un monito al grupo, a ver si con eso lo pueden relacionar. Que alguien sepa decir. fue lo del movimiento El Sí, de la movimiento paz. hippie. efectivamente. ¿Quién dijo el movimiento hippie? Yo, Isaac. El movimiento hippie, Isaac, precisamente. Sí, chicos, se va a gestar el movimiento hippie, ¿no? Y los ideales de este movimiento también son muy parecidos a la psicología humanista en el sentido este, de este ideal, de esta concepción sobre el ser humano, ¿sí? Por eso es que luego se dice que los psicólogos humanistas somos los hippies, ¿no? Pero bueno, este es nada más un prejuicio, ¿no? En realidad no somos hippies, bueno, a lo mejor podrá haber uno que sí, ¿verdad? Pero no, ser psicólogo humanista no es sinónimo de hippie. Es que se va a gestar en una misma época, en un mismo momento, ¿sí? O sea, es que el humanismo va a ser un movimiento social, en lo político, en lo social, en lo económico, en la manera de relacionarnos los unos con los otros, ¿sí? Entonces, vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, vayan poniendo en el grupo, va clara la información. Ok, gracias Fernanda, gracias Isaac. Los demás chicos, ¿cómo van? Bueno, ahorita también les voy a ir aclarando. Gracias Andrea, Eric, Michelle, gracias Marín, muy bien. Y compañía, que espero que sigan ahí, compañeros. Ahora sí, con este preámbulo que les doy sobre este autor, les voy a leer un par de textos sobre la biografía de este autor, ¿sí? Vamos a leer un par de textos sobre este autor y les pido que vayan haciendo anotaciones y que vayan relacionando la información, ¿sí? Entonces voy a comenzar, ¿eh? Aún cuando el análisis histórico revela que la psicología humanista no tuvo un fundador único, aquí podemos hablar de que hubo dos principales representantes de la psicología humanista, Maslow con todos los ideales filosóficos y de la concepción humana, y Carl Rogers con su terapia no directiva o su terapia centrada en el cliente, que es más un modelo psicoterapéutico de cómo dar terapia. Maslow fue más un teórico y Rogers fue más un clínico, por así decirlo, pero con ideas muy parecidas. Abraham Maslow ha sido considerado como el padre espiritual de esta corriente. Maslow fue un escritor articulado y persuasivo. Describió a la psicología humanista como una tercera fuerza en la psicología estadounidense. Criticó a los psicoanalistas y al conductismo radical por sus concepciones limitadas de la naturaleza humana. El estudio de especímenes lisiados, atrofiados, inmaduros y enfermos, escribió, solo puede conducir a una psicología lisiada. El estudio de la naturaleza humana, concibiéndola como una máquina, típico del conductismo radical, no puede abarcar a la persona completa. Maslow ofreció su perspectiva como un complemento más que como una alternativa a estas otras dos fuerzas, ¿sí? Si bien es cierto que nuestro autor, chicos y chicas, no negaba las aportaciones de estos otros dos enfoques, las consideraba un tanto limitantes, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que él va a desarrollar la información que desde su criterio pues te puede dar una visión más completa de quién es el ser humano. No rechazó esto ya lo vi. No rechazó las contribuciones que habían hecho los psicoanalistas y los conductistas, pero creía que la denominación de la naturaleza humana necesitaba complementarse.
En particular, Maslow buscaba enfatizar el aspecto positivo de la naturaleza humana en lugar del aspecto negativo. El aspecto más brillante de la humanidad es destacado en su concepto de la persona autorrealizada. Y ahora paso al siguiente libro. Ok. Maslow sostenía que si estudiamos los mejores ejemplos de la humanidad y a las personas más creativas, sanas y maduras de la sociedad, estaremos... él decía que si no los estudiábamos, estábamos subestimando la naturaleza humana. Así que él decidió, en su estudio de la personalidad, que se ocuparía de las mejores representantes de la especie humana. Si alguien quiere saber a qué velocidad corren los seres humanos, no debe estudiar al corredor promedio, sino al más veloz que encuentre, pues solo así estará en posición de determinar la envergadura del potencial del hombre. La teoría de la personalidad de Maslow no está basada en la historia de casos de pacientes, sino en la investigación de adultos creativos, independientes, autosuficientes y realizados. Dado lo anterior, llegó a la conclusión de que todos nacemos con las mismas necesidades instintivas que nos permiten crecer, desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial. Bueno, ahorita continuamos. Acaba de hacer una pregunta azul. Dice que si por eso creó la torre de necesidades. Bueno, se le llama pirámide azul, ¿sale? Cuando hablamos de Maslow, efectivamente, chicos y chicas, nos dicen Maslow y como lo más representativo que escuchamos de Maslow es su pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades básicas y las necesidades superiores, ¿no? Entonces, las necesidades básicas y superiores de la pirámide de Maslow son necesidades, bueno, más bien es información, perdón por la estructura de mi lenguaje, es información que vamos a reflexionar, ¿sí? Más adelante, Sue y compañía, ¿sale? Casi hasta el final. ¿Por qué casi hasta el final? Porque primero vamos a ver toda la teoría de este autor en relación a la concepción que este autor tiene sobre el ser humano, ¿sí? Sobre desde dónde concibe, desde dónde ve, por qué Maslow llegó a desarrollar esto. Entonces, cuando lleguemos hasta allá, sí vamos a poder decir, entonces Maslow tenía esta concepción del ser humano así, por eso es que habla de las necesidades de esta manera, por eso es que explica las necesidades de conocimiento de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque efectivamente cuando escuchamos hablar de este autor, pues es lo primero que pensamos, ¿no? Su pirámide de necesidades, pero él va a desarrollar también todo un movimiento social llamado psicología humanista para tratar de visualizar al ser humano, ¿sí? Fundamentalmente como un organismo, ¿sí? Digno de confianza, ¿sí? O sea, el ser humano es bueno por naturaleza, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. No sé si despegamos su duda, y compañía. Bueno, sigo avanzando con la biografía de este autor, ¿sí? Maslow, vamos a una parte que es un tanto pues difícil porque la biografía de nuestro autor en sus primeros años de vida va a ser complicada, va a ser difícil, entonces vayan prestando atención. Maslow, el mayor de 7 hermanos, nació en Brooklyn, en lo que ya les había mencionado, en 1908. Sus padres eran inmigrantes con pocos estudios y escasas posibilidades de superar su pobreza. Movido por su ambición de llegar a Estados Unidos, su padre abandonó Rusia a los 14 años y atravesó Europa Occidental a pie y en vehículos que le ayudaron a transportarse en algunos trechos. Él le inculcó a su hijo este intenso impulso por alcanzar el éxito. La niñez de Maslow fue difícil, como lo confesará a un entrevistador. Con la infancia que tuve es raro que no sea psicótico, citado por Hall en 1968.
En sus obras inéditas, descubiertas después de su muerte, se encontró que había escrito: mi familia era miserable y mi madre una criatura horrible, citando a Hoffman en 1996. Crecí aislado y triste, sin amigos íntimos ni padres amorosos. El padre era muy retraído y de cuando en cuando se apartaba de su infeliz matrimonio. Maslow decía que a su padre le encantaba el whisky, las mujeres y los pleitos, citado por Wilson en 1972. Con el paso de los años se reconcilió con él, pero de niño y de adolescente solo le profesó hostilidad. Váyanse empapando un poquito pues de lo que es la historia de nuestro autor, para comprender también su teoría. Complicada, ¿verdad? La relación de Maslow con su madre incluso fue peor. Un biógrafo comenta que llegó a la madurez sintiendo un profundo odio por ella y que nunca hubo el más mínimo asomo de reconciliación entre los dos. Hoffman, 1988. Era una mujer supersticiosa y castigaba a Maslow hasta por lo más mínimo, hasta por la más mínima falta. Decía que Dios se vengaría de su mal comportamiento. Le inculpaba sentimientos de culpa. En cierta ocasión, Maslow llevó a casa a 2 gatitos extraviados y su madre los mató estrellándolos contra la pared. Él nunca le perdonó el trato que le había dado y cuando murió se negó a asistir a su funeral. Imaginen un niño que rescata a 2 gatitos y su madre los mata azotándolos contra la pared, ¿no? O sea, para que vean de dónde viene nuestro personaje, ¿no? Esta experiencia no solo afectó su vida emocional, sino también su trabajo en el campo de la psicología. Mi filosofía de la vida, todas mis investigaciones y teorías tienen su origen en el odio y el rechazo de todo lo que ella representaba, citando a Hoffman en 1988. O sea, irse a hacer todo lo contrario a lo que vivió en su infancia. De niño pensaba que era diferente a los demás. Más adelante recordaría que le avergonzaba su delgadez y su larga nariz, y que su adolescencia estuvo dominada por un gran complejo de inferioridad. Le dijo a un entrevistador: estaba solo en el mundo, me sentía peculiar. En verdad tenía un profundo sentimiento de que algo no estaba bien. Nunca me sentí superior a nada, solo sentía un enorme y doloroso complejo de inferioridad. Citado por Milton en 2002, ¿sí? En otros textos había escrito: intenté compensar lo que consideraba una terrible carencia física, encauzando mi desarrollo a los logros atléticos. Así, el hombre que más adelante se interesaría por la obra de Alfred Adler fue en muchos sentidos un ejemplo viviente del concepto adleriano de la compensación de los sentimientos de inferioridad. Si se fijan, este autor, en sus propias palabras, citado por sus propias palabras de otros autores, va a hablar del sentimiento de inferioridad y va a hablar de cómo cuando nosotros sentimos sentimiento de inferioridad, intentamos compensar ese sentimiento, ¿sí?, de inferioridad para sobreponernos a las adversidades. Estos términos son de la teoría de Alfred Adler, que ustedes revisaron en sus mapas conceptuales el cuatrimestre pasado. ¿Recuerdan, chicos y chicas? Entonces, ¿por qué lo va a citar? Porque también va a conocer a Adler, ¿sí? O sea, va a conocer a muchos intelectuales que vienen de Europa, que vienen de Viena, ¿sí? Y pues se va como a nutrir de estas teorías, ¿no? Y se va a sentir identificado con unas cuantas de ellas. De hecho, algo parecido pasa con el psicoanálisis, ¿no? Ahora que he continuado leyendo el libro que les llevé una vez a clases de Freud en su tiempo y en el nuestro, chicos y chicas, nuevamente se los recomiendo muchísimo este libro de Freud en su tiempo y el nuestro, porque precisamente o sea, narra esta autora francesa, historiadora francesa, Elisabeth Budinesco, explica la información, o sea, es como si alguien te estuviera contando una historia, ¿no? Puedes imaginarte las escenas, lo que te platica de Freud, lo que te platica de sus colegas, ¿no? Precisamente ahorita estoy en la parte de cuando conoció a Jung,
y cuando conoció a Adler, Freud, ¿no? Entonces, este es un intermedio, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, cómo la interacción de tantos intelectuales, en un inicio en Viena, en Europa, cuando el psicoanálisis, o en América, en Estados Unidos, cuando la psicología humanista y todos los exiliados de guerra se vienen, va a ser muy, muy impresionante, porque tantos intelectuales juntos, intercambiando ideas, dialogando, compartiendo, pues va a permitir que las teorías se nutran, que las teorías psicológicas evolucionen, avancen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces continúo, chicos y chicas. Cuando los primeros intentos de compensación no obtuvieron su reconocimiento y aceptación como atleta, Maslow se refugió en los libros. La biblioteca fue su terreno de juego en la niñez, y la adolescencia, la lectura y los estudios le abrieron la puerta para salir de la pobreza y superar la soledad. Los recuerdos de su niñez no son importantes porque indican el estilo de vida que elegiría más adelante, la vida de un erudito. Recuerda que acudía a la biblioteca del barrio muy temprano por la mañana y que sentado en los escalones esperaba a que abrieran las puertas. Llegaba a la escuela una hora antes de que empezara las clases y su maestro le permitía entrar al salón vacío, donde leía libros que ella le prestaba. Sus calificaciones escolares fueron mediocres, pero bastantes, no muy buenas, pero bastante para ser aceptado en la Universidad de Nueva York, en el City College, donde estudiaría Derecho, pero terminaría abandonando porque en realidad no era lo que él quería estudiar, sino lo que el padre hubiera deseado que él estudiara. El deseo de Maslow por aprender era tan intenso como el amor que sentía por su prima Berta. En otras épocas, chicos y chicas, los matrimonios se daban entre primos segundos, primos terceros, ¿verdad? Si pasan en la actualidad todavía, imagínense pues en los 1900, ¿no? Entonces, para que se contextualicen un poco. Abandonó el lugar muy pronto, primero para asistir a la Universidad de Cornell y después se afianzó en la Universidad de Wisconsin, donde ella lo alcanzó, su amada Berta. Cuando se casaron, Maslow tenía 20 años y su prima Berta 19 años. El matrimonio le dio un sentido de orientación y de pertenencia. Fíjense, orientación y pertenencia. Tercera necesidad de la pirámide de necesidades. Necesidades de pertenencias. Más adelante diría que la vida no había tenido mucho sentido hasta que se casó e inició sus estudios en Wisconsin, donde pues estudió psicología, ahí se hizo máster, ahí se doctoró. Antes de Cornell tomó un curso de psicología y se quejó de que le parecía terrible y aburrido. Decía, no tenía nada que ver con la gente, de modo que lo interrumpió al que estaba dando sus clases en ese momento. Sin embargo, en la Universidad de Wisconsin conoció a personalidades como Watson, el psicólogo de la corriente conductista y líder de la revolución que le convirtió en una ciencia de la conducta. A principios de la década en 1930, Maslow, como muchos, se sintió fascinado por el conductismo y estaba convencido que este podría resolver todos los problemas del mundo. Su formación en el campo de la psicología experimental incluyó trabajos sobre el dominio y la conducta sexual de los primates. Por lo mismo, dio un paso gigantesco cuando dejó a este tipo de investigaciones del enfoque conductista para abrazar los ideales de la psicología humanista. Es decir, pasó de los monos a la autorrealización. Entonces, bueno, si se fijan, chicos, este autor en sus inicios, pues se va a fascinar por el conductismo, ¿no? Y pues no cualquier conductismo, ¿no? Se relacionó con personajes, pues, con eruditos del momento, ¿no? Entonces, este personaje va a creer que el conductismo sirve para muchas cosas de manera muy práctica. Ese cambio radical de pensamiento se debió a varias influencias. Leyó las obras de Freud, de la psicología de la Gestalt, de los filósofos Alfred North Whitman y Henry Bergson. Lo afectó muchísimo el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de su primer hijo. Sobre todo,
De este último dijo: me dejó atónito el misterio y la sensación de no tener control. Me siento pequeño y débil ante todo ello. Estoy seguro de que alguien que haya tenido un bebé no puede ser conductista. Citado por Hall en 1968. Entonces, cuando este personaje se vuelve padre por primera vez, Maslow va a tener 2 hijas, ¿sí? Pero bueno, su primera hija, con enfrentarse a su paternidad después de los vínculos que tuvo en su infancia con sus propios padres, pues él creía que pues, con el conductismo, chao, ¿no? Todo bien. Condicionamiento, pues no. Dijo, un bebé es mucho más que condicionamiento, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando. Maslow obtuvo su grado de doctorado en la Universidad de Wisconsin en 1934 y regresó a Nueva York, donde obtuvo una beca postdoctoral para estudiar con Tordick en la Universidad de Columbia. ¿Sí? Tordick es un autor también de la psicología. A veces se le coloca en la psicología conductual. Él va a trabajar con gatos, ¿sí? El condicionamiento con gatos, y a veces también se le cita en la psicología social, ¿vale? Entonces, el coeficiente intelectual de Maslow era muy alto. En test y pruebas que le hicieron salió de 195. Cuando trabajaba de profesor en Nueva York, finales de la década de 1930 y comienzos de la década de 1940, tuvo la ocasión de tratar a la oleada de intelectuales que huyeron de la Alemania nazi, entre ellos Karen Horney, psicóloga analista, ¿sí? Y Alfred Adler, de la psicología individual. Berta Maslow, su esposa, recordaba: no cesaba de hablar de Adler y le interesaban muchísimo sus teorías. Citado por Hoffman en 1988. También conoció a Max Weber, lo que les había dicho, que es este autor de la psicología de la Gestalt, y a los antropólogos estadounidenses Ruth Benedict. Sus ideas sobre la autorrealización nacieron de su admiración por estos dos últimos. En 1941, poco después del inesperado ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor, que precipitaría la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, presenció un desfile, una experiencia que cambió su vida. Resolvió que se dedicaría a elaborar una psicología centrada en los ideales más altos de la humanidad. En lo sucesivo, trabajaría para mejorar la personalidad y para demostrar que somos capaces de observar conductas más nobles que el prejuicio, el odio y la agresión. De 1951 a 1969, Maslow impartió clases en Massachusetts. Un subsidio en la investigación le permitió trasladarse a California, donde se consagró a la filosofía política, la económica, la ética, basadas en una psicología humanista. Se volvió un personaje muy popular entre los psicólogos y el público general. Recibió muchos premios y honores. En 1967 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología. ¿Sí? En la cúspide de su fama empezó a sufrir varios padecimientos, problemas estomacales, insomnio, depresión y cardiopatía. Ante sus crecientes limitaciones físicas, se esforzó por trabajar cada vez más para alcanzar la meta de humanizar la psicología. En 1970, Maslow murió de un infarto que sufría mientras corría alrededor de su alberca, haciendo el ejercicio que le había recomendado su cardiólogo. ¿Sí? Entonces, esta es un poco, chicos y chicas, la historia de nuestro autor. Si se fijan, nuestro autor va a relacionarse, va a interactuar pues con grandes personajes, ¿sí? Que van a nutrir su pensamiento, ¿sí? Y que le van a permitir dar vuelta a la página en relación a la infancia tan terrible que tuvo con un padre que tenía amantes, que era bebedor y que se agarraba a golpes, y una madre pues severa como lo fue su madre, ¿no? Y vamos a hablar ahorita un poco de la madre de nuestro autor, ¿no?
Vamos avanzando, chicos y chicas, y me acompaña con la lectura Fer, por favor. Fer Vázquez nos acompaña leyendo. Era el ordenado y recordaba su niñez como solitaria y bastante infeliz. En sus propias palabras, yo era un niño pequeño judío en un barrio no judío. Era un poco como ser el primer negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí en las bibliotecas y entre libros. Con la infancia que tuve, es raro que no sea psicótico. Bueno, gracias por acompañarnos con la lectura, Fer. Se trabó un poquito, pero miren, él solo describe como, si ustedes sabrán, o han visto las películas norteamericanas, ¿no? Que hacen referencia a los 1900, a inicio de siglo XX, o antes de esa época, o incluso una película de cárceles norteamericanas, pues sabrán que la cultura yanqui es bastante racista, ¿sí? Es bastante discriminatoria, también tiene un fenómeno cultural donde pues mucha gente se va a ese país a estar, ¿no? Entonces, si se fijan, no sé si alguien tuvo la oportunidad de estar allá en la high school o estudiar en Estados Unidos o tiene familiares que están allá, o ha visto una película, como les refiero, de cárceles americanas, pues van a ver que en la cárcel no se tienen el subgrupo de asiáticos, ¿no? El subgrupo de negros, el subgrupo de latinos, el subgrupo de mexicanos, el subgrupo de blancos, ¿no? Y cómo se generan estas, por así decirlo, etnias o subgrupos, y cómo hay racismo en este país, ¿no? O sea, cada vez es menos, pero lo sigue existiendo, ¿no? Entonces, pues Maslow, perteneciente a una época de inicios del siglo XX, aunque él haya nacido en Estados Unidos, pues sus características eran las de un judío ruso, ¿sí? Y pues recibía bullying en la escuela, ¿sí? No la pasaba bien, ¿no? Entonces, pues como les leí en la biografía, pues se va a refugiar en su intelecto y en las bibliotecas y en los libros y en aquellas personas que lo apoyaron, como lo fue su maestra de la escuela, como lo fue la bibliotecaria y como lo va a ser el tío, el hermano de la mamá. Si bien se dice que la mamá era sumamente severa con él y hacía discriminación o diferencias entre él y sus hermanos y hermanas pequeños, dicen que el tío, el hermano de la mamá, lo quería y lo apreciaba mucho, ¿no? Entonces, no sé, este personaje se volvió resiliente o se salvó de ser psicótico al tener estos vínculos, ¿sí? El vínculo de la maestra, el de la bibliotecaria, el de su propio tío, ¿no? Un poco mejor el vínculo con su padre. Entonces, él mismo cita esto, que la madre de Maslow, a palabras de Maslow también, chicos y chicas, dicen que era psicótica, que era esquizofrénica, ¿no? Entonces, miren, pues es complejo, ¿no? Haber crecido con una madre así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que la teoría humanista en esta época, en pleno siglo XXI, y en relación a la biografía del autor que estamos revisando, pues es muy interesante, ¿no? Cuando yo les he puesto en clases videos de un reconocido psiquiatra y neurólogo, que es Boris Cyrulnik, que es este autor que habla de la resiliencia social. No sé si lo recuerdan, que se los puse en un video de los de clases de Beuve Vancomer, chicos y chicas, ¿sí? Donde se habla de que la resiliencia social, ¿no? La capacidad de sobreponernos a las adversidades, está directamente ligada con que alguien me brindó posibilidades para ponerme autoridad. Y por eso es que la resiliencia es social y no individual. Y para este autor también lo social va a ser muy, muy importante, ¿no? O sea, el contexto va a ser también piedra angular en el desarrollo de su teoría humana, ¿sí? Del desarrollo humano hacia la autorrealización y el descubrimiento y potencialización
de tus cualidades. ¿Sale? Entonces seguimos avanzando. Porfa, si hay dudas, pues me lo refieren. ¿Sí? ¿Nos apoya con la lectura Luis Fernando? Sí, perdón, ¿desde dónde nos quedamos? En la edad adulta, apóyenos. En la edad adulta, Maslow sentía un gran amor por su propia Berta, misma con la que se casó. El matrimonio le dio un sentido de orientación y de pertenencia. Maslow iba a estudiar Derecho, pero finalmente fue a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. Ok. Bueno, esto es un poco su travesía, ¿no? A la hora de tener que tomar una decisión consciente sobre a qué se quería dedicar para su vida, ¿no? Entonces, entre el deseo de su padre de que él fuera abogado y su propio deseo, pues termina estudiando lo que él quería para él, ¿no? Lo que a él le daba felicidad, lo que a él en su vida pues le terminaría dando tantos frutos y tanto reconocimiento, ¿sí? Va a ser un erudito, va a ser un gran pensador, ¿sí? de siglo XX y, como les repito, considerado el fundador o el líder espiritual de la psicología humanista, como corriente, como fuerza social. ¿Sí? Como en su momento fue el psicoanálisis un movimiento social, ¿sí? Un movimiento social que dejó de patologizar, ¿sí? las reacciones infantiles de la infancia en cuanto a la edad, y una postura que nos volvió a todos neuróticos, ¿verdad? Que es algo que hemos como platicado en clases. Nos apoya ahora con la lectura Juana, por favor. En la Universidad de Wisconsin conoció a Watson y se sintió fascinado por el conductismo, convencido de que éste podría resolver todos los problemas del mundo. Su formación mental incluyó trabajos sobre el dominio y la conducta de primates. Ok, gracias, Ana María. Pues aquí es un poco de lo que va a marcar primero su vida profesional, que se los leí ya en el texto, ¿verdad, chicos? Pero aquí les estoy poniendo como la información más detallada, ¿no? O sea, el antes y el después del desarrollo de su teoría psicológica, ¿no? Entonces, el precedente a la psicología humanista, o uno de los precedentes, pues va a ser su interacción con el conductismo, ¿sí? El conductismo por el cual se siente fascinado y que pues va a ser parte, ¿no? de su desarrollo. Acuérdense que cambia esta perspectiva del conductismo cuando se vuelve padre por primera vez, ¿no? Y dice que pues, los seres humanos somos mucho más que condicionamiento, estímulo, respuesta, ¿no? Que somos más complejos que ello, ¿no? O sea, que no nos quedamos como en esa superficie. Entonces, esto es lo que el autor va a plantear sobre el conductismo, primero como fiel creyente o seguidor del mismo, y después como crítico del mismo. ¿Sí? Nos apoya ahora con la lectura Frida. Dice, con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de intelectuales que huyen de Europa a Estados Unidos, Maslow pudo conocer a personajes como Adler o Max Wertheimer. En 1970 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología. Ok, muy bien, gracias, Frida. Entonces, primero, interacción con los conductistas. Posterior, lee las obras de Freud. Tercer punto, los intelectuales de Europa se refugian en Estados Unidos
al ser perseguidos por el nazismo que prevalecía en esos momentos en Europa, ¿sí? Donde los principales afectados fueron los judíos, ¿verdad? Como ya todos sabremos. Y con este viaje de todos estos personajes a Estados Unidos, pues se relaciona con todos ellos y se empieza a fascinar por sus teorías. Se fascinó mucho por la teoría de Adler, se fascinó mucho por la teoría de Max Weber en relación a la manera en cómo percibimos la realidad, cómo configuramos la realidad a partir de nuestra percepción, que nuestra percepción se da a través de nuestros sentidos, y entonces cómo la psicología de la Gestalt hace énfasis en cómo escucho, cómo veo, cómo percibo, cómo siento, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser muy importante y trascendente pues, a la hora de que va a desarrollar su teoría, porque se acuerdan que dice que tiene una influencia de la psicología de la Gestalt. En realidad, pues va a tener una influencia de todo aquello por lo cual pasó, estudió, desechó, apropió, ¿no? Hasta terminar por desarrollar su teoría, su corriente, con una concepción del ser humano muy específica, ¿no? Con una postura del ser humano, como les mencioné hace ya ratito, un organismo, ¿sí? Básicamente digno de confianza, ¿sí? Un organismo que nace con todo el potencial para poder desarrollarse de manera satisfactoria. Entonces, vamos, bueno, esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy, chicos y chicas, la voy a explicar. Nos acompaña con la lectura Laura, por favor. Dice, psicología humanista. Es una corriente de pensamiento que se centra en los intereses y los valores del hombre. Forma parte del movimiento que floreció en la psicología durante las décadas de 1960 y 1970. Se rebelaron contra el psicoanálisis y el conductismo, que en ese entonces eran las dos grandes escuelas de psicología en Estados Unidos. Muchas gracias por la lectura, Laura. Sí, entonces, fíjense, esta corriente de pensamiento, ¿sí? Se va a centrar, ¿sí? Al igual que Gordon Allport, en el estudio de individuos, ¿sí? Por así decirlos, emocionalmente satisfechos con su vida personal, con lo que hacen, con lo que desarrollan, con lo que crean, ¿sí? Se dicen que el estudio más significativo que va a hacer Abraham Maslow sobre este tipo de personalidades es de unas 50 personas, ¿sí? Y o sea que es a los que va a estudiar como a mayor detalle para poder desarrollar su teoría o sus constructos sobre quién y qué es el ser humano, ¿no? ¿Sale? Y quién es el ser humano dentro del mundo. Entonces, va a ser bien interesante porque al igual que Gordon Allport, por eso es que luego a Gordon Allport se le considera un humanista, nuevamente va a referir este autor que no podemos hacer estudios de información general y universal, sino que tenemos que hacer estudios y comprender la individualidad humana, el desarrollo humano, ¿sí? Desde lo particular, ¿sí? E individual de cada individuo, ¿no? O sea, si yo quiero entender cuáles son las motivaciones de José, ¿sí? ¿Por qué José estudia psicología, no? Tengo que preguntarle a José qué es lo que le gusta de la psicología, qué le motiva de la psicología, si la psicología le puede permitir sentirse mejor consigo misma, realizarse, llegar a donde quiere, ¿no? Que si se lo pregunto a Andy, ¿no? A Andy, ¿qué me puede decir sobre por qué estudió esta carrera, qué le motiva a estudiar esta carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si vamos claros hasta aquí, chicos y chicas. Y bueno, como también les mencioné, esta
corriente o esta fuerza, esta psicología, se va a fundar en específico en 1961 con la publicación, ¿sí? Que les había leído con anterioridad, ¿sí? Esta publicación que se llama, ¿sí?, el Journal of Humanistic Psychology, ¿sí?, en 1961, de la mano de este Abraham Maslow, donde se exponen los fundamentos básicos de la percepción del ser humano, desde la visión humanista, ¿sí?, desde la psicología humanista, donde el centro de interés está sobre el ser humano, ¿sí?, el ser humano como un ser libre, capaz de tomar decisiones, de tener libre albedrío, etcétera, etcétera, que son puntos que vamos a ir reflexionando y desarrollando en las siguientes 2 clases, ¿sí? Entonces, ¿vamos claro, chicos y chicas, hasta aquí? Sí, entonces la psicología humanista se va a rebelar contra las ¿no? La lucha del psicoanálisis y la lucha del conductismo, ¿no? De la patología del psicoanálisis pulsional, ¿no?, neurótico, perverso, etcétera, etcétera, a la cuestión del estímulo y la respuesta, ¿no?, y el condicionamiento conductista, a una postura del ser humano, ¿sí?, como un organismo bueno, ¿sí?, como alguien que es bueno, que si alguien tiende al mal es por un ambiente inapropiado, ¿sí?, por un contexto no propicio para el desarrollo, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, vayan abriendo sus micrófonos para preguntas, dudas, comentarios sobre este autor. No hay duda. Ok, Isaac, todo claro hasta el momento. Los demás, chicos y chicas. Ok, si no hay dudas, vamos cerrando la grabación.